Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de Salud en su Hogar. El día de hoy pues vamos a retomar los temas en el área de la gastroenterología, y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Guillermo Urbano, médico especialista en gastroenterología, a quien hemos invitado para tratar un tema de actualidad. Un tema que hemos estado viendo, y como habíamos conversado con Guillermo, pues extra cámaras, una enfermedad que se va presentando cada vez más frecuentemente, y se trata pues del reflujo gastroesofágico. Así es que bienvenido, Guillermo, para tratar este tema. Muchas gracias, apreciado Patricio. Siempre es un motivo de inmenso gusto el compartir esta ventana médica con estos temas tan comunes. Hace 15 años no eran tan comunes, era muy ocasional hablar de reflujo gastroesofágico. Yo diría un poquito más, tal vez unos 25 años. Guillermo, ¿realmente hay alguna causa específica? Tal vez se está haciendo mayores diagnósticos, la gente está consultando más. Sí. ¿Cuál es la causa más frecuente por la que ha aumentado la incidencia de la patología? Los dos factores son preponderantes. La gente se preocupa más porque dice: doctor, tengo una sensación de ardor aquí en el pecho que me sube hasta la boca. Esa es la clásica pirosis, que está en todos los libros. Y segundo, muchas veces una hora después de comer se me regresan los alimentos. Esa es la regurgitación. Entonces, esto comenta mucho frecuente y muy molestoso. Muy frecuente, muy molestoso, pero el abanico se abrió. Si le pudiéramos conceptualizar a este reflujo gastroesofágico, ¿qué sería en definitiva para que nuestros amigos Claro, el regreso del contenido gástrico, definitivamente por una falla en una valvulita que se llama esfínter esofágico inferior, que está entre la terminación del esófago y el fondo del estómago. Entonces, el regreso del contenido gástrico es definitivamente la causa fundamental de esta enfermedad. Ahora, no solamente regresa el ácido, regresan sales biliares, sales pancreáticas. Entonces sube a un territorio que no le corresponde, como es la zona respiratoria alta, la laringe y muchas veces la tráquea. Por eso comentábamos, se abrió el abanico médico, porque todo este campo era antes del otorrino. Claro, podría confundirse tranquilamente con una patología faringea, o neumológica. O incluso neumológica, especialmente cuando hay el reflujo y hay una regurgitación, ¿no? Y va hacia los bronquios y puede producir incluso neumonías, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, el reflujo ahora es reflujo gastroesofágico propiamente dicho, y ahora hay reflujo extraesofágico, en donde puede ser la causa, pues, que la laringe se afecte, que el esmalte de los dientes se afecte, que exista otitis, exista neumonitis e incluso neumonía y fibrosis pulmonar. Entonces ya se abrió totalmente el panorama, y ya los otorinos ya nos piden a los gastroenterólogos que les ayudemos, porque el paciente dice: doctor, no mejoro, y no mejoro con todo lo que mi amigo el doctor otorino y el neumólogo me han tratado. Hay una patología que igual se ha ido diagnosticando mucho más frecuentemente actualmente, que es el hiato esofágico. ¿Tiene alguna interrelación o son patologías diferentes? Claro, el hiato esofágico es la unión esófago-gástrica. Entonces, esto debe abrirse para que pase el alimento
y cerrarse cuando no hay alimento. Lamentablemente tenemos una muy mala alimentación, tenemos muy malas costumbres de alimentos en donde las grasas, los alimentos demasiadamente saturados, la menta, el tabaquismo, el alcoholismo, abren esta válvula y el contenido gástrico sube a un territorio donde no debe subir. Entonces estamos hablando de un trastorno de la motricidad, del movimiento a nivel de esta valvulita llamada hiato. ¿Y la relación con las hernias hiatales? Bueno, la hernia hiatal no es más que el paso del contenido gástrico hacia el tórax. Pero hay muchos pacientes que tienen hernia hiatal y no tienen reflujo. O a la inversa. Claro, porque prácticamente la hernia se va por un lado, digamos, del tubo digestivo. Exactamente. ¿No? Sí. O a la inversa, pueden tener reflujo abundante y no tener hernia hiatal. Entonces, ahora, lo que sí se sabe es que la hernia hiatal potencializa el regreso del contenido gástrico hacia el tórax. Eso sí es definitivo. ¿Hay algún problema con la peristaltis del tubo digestivo, Sí, del esófago, dentro de esta patología? Definitivamente Porque habría una suerte de relajación del esfínter, que no es un verdadero esfínter realmente, ¿no? Sí, pues es una estructura funcional. Claro, porque pasa, ¿no?, por el bolo alimenticio, va pasando prácticamente hasta caer en el estómago, ¿no? Exactamente, sí. Hay un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos del estómago. Entonces, dentro de los factores agresivos, pues obviamente habíamos comentado el reflujo gastroesofágico de tipo biliar, por ejemplo, sales pancreáticas, que no puede ser neutralizado, por ejemplo, con el bicarbonato que existe en el estómago, en el esófago. Entonces nos gana la agresión a la defensa. Pero aquí el mecanismo realmente a nivel del esfínter es el principal, porque se mantiene este esfínter abierto. Se mantiene abierto y este reflujo que todos tenemos en algún momento del día o de la semana, en determinado momento se convierte en un reflujo patológico y ahí sí estamos con una verdadera enfermedad. Hay muchas personas que tienen emisión de muchos gases vía oral, ¿no? Claro, el clásico eructo. El clásico eructo, por ejemplo. ¿Cómo no? Tiene una interrelación es con una esta fermentación, patología, ¿no? Muchas veces aquí estamos acostumbrados a mezclar, estamos sirviéndonos un alimento y nos tomamos una Coca-Cola y nos tomamos un alimento demasiadamente... Cualquier gaseosa, ¿no? O gaseosa, o un agua o fermentoso, o un agua común con azúcar. Y obviamente eso hace que se fermente el alimento y este ácido, esta burbuja de gas más bien, trata de salir de alguna manera. Y si el esfínter está abierto, sale por ahí y se expresa a nivel de la boca, con este eructo tan molestoso. ¿Cuáles serían, Guillermo, las causas más frecuentes de esta patología, de este reflujo gastroesofágico? Definitivamente, bueno, hay desde el nacimiento factores familiares incluso y congénitos, hasta lo que se denomina una indisciplina dietética. Definitivamente la mala alimentación está favoreciendo que este esfínter, que debe estar cerrado cuando no hay alimento, se vaya abriendo poco a poco, y realmente esta enfermedad ya se desarrolló con el paso del tiempo. Específicamente, ya que has tocado el tema alimenticio, una relación específica, por ejemplo, con las bebidas alcohólicas, tipo cerveza u otro tipo de licores, en relación con el reflujo y la asociación, por ejemplo, con café. Claro, es que todos estos etcétera, alimentos le abren al esfínter. Todo lo que tú has mencionado, todo le abre. El cigarrillo ni se diga, la nicotina, el alcohol igual, los alimentos fermentosos igual, la comida demasiadamente saturada, grasosa e inconosa también le abre al esfínter. Entonces es una causa y un efecto muy común, por eso es que ha aumentado la población. Y viene al consultorio y muchas veces el paciente sin mayor sintomatología
debuta ya con complicaciones, con erosiones, con ulceraciones e inclusive hasta con esófago de Barrett, que es una entidad pre-maligna que es desarrollada por un reflujo constante y permanente a través de más aún si se relaciona con varices esofágicos o algo por el estilo. Sí, ¿no? Pues eso ya son complicaciones. Bueno, las varices no tanto, eso es secundario más al paciente cirrótico con hipertensión portal. Pero esofagitis ulcerosa, erosiva y una presencia de células de intestino delgado y de colon en esófago, eso ya nos asusta y dice el endoscopista que hace un examen endoscópico y toma biopsias, dice, bueno, aquí no tienen nada que hacer células de intestino delgado y de colon, esto es una metaplasia intestinal, y si encontramos eso, sobre todo de tipo intestinal con células caliciformes, estamos ante una entidad que se llama esófago de Barrett, totalmente ya determinada como un factor premaligno, preneoplasia. Perfecto, bueno, hemos avanzado bastante ya dentro de este tema del reflujo gastroesofágico, y realmente una preocupación que suele tener la gente es cómo diagnosticarlo, ¿no? Entendiendo que como médicos vamos a aplicar primero la clínica, ¿no? Sí. Así como una guía específica para que los pacientes no le tengan miedo incluso a los exámenes complementarios, cómo diagnosticar pues este reflujo gastroesofágico. Bueno, este paciente que nosotros ya le vemos en el consultorio con sobrepeso y con obesidad, o si es dama, está embarazada, seguro que tiene el reflujo gastroesofágico. Entonces, la clínica manda. La clínica es fundamental. Con lo que nos comente el paciente. Pero si ya queremos profundizar y si el paciente ya viene con una sintomatología demasiadamente evidente, vamos a tratar de documentar el caso. Patricio, en Estados Unidos tienen la costumbre de esperar 12 semanas, así el paciente esté con una pirosis y un ardor tremendo, tienen que... Con una sintomatología muy florida. Muy florida. Como para decir, esto es, y no hay vuelta que dar. De una. Aquí no, claro, aquí no, sí. Tratamos de documentarle. Bien, sí. Con esta documentación y con los diagnósticos diferenciales de esta patología, volvemos después del siguiente corte comercial. Así es que no se vayan, acompáñenos. Salud en su hogar. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso el día de hoy en su programa de Salud en su hogar con el tema del reflujo gastroesofágico, patología muy frecuente realmente y que se va diagnosticando cada vez más. Sin duda alguna, pues también es real de que la oferta de los médicos especialistas en este campo es hoy muy importante y la preocupación de la gente también hace que lleguen con más frecuencia pues a la consulta médica, tanto pública como privada, con este inconveniente que a veces puede confundirse con otras patologías que ya las vamos a señalar en este subprograma. El día de hoy con el doctor Guillermo Burbano, médico especialista en gastroenterología, quien pues nos acompaña este día para tratar este tema. Retomando pues este conversatorio realmente muy interesante, pues Guillermo, hay algunos métodos que nosotros conocemos como auxiliares diagnósticos. ¿Cuáles serían los más importantes como para reafirmar y documentar de lo que decíamos, la sospecha clínica o el diagnóstico clínico? O las complicaciones. O las complicaciones de esta enfermedad. De este reflujo. Sí, efectivamente, uno tiene que documentarse y bueno, el primer paso es realizar una videoendoscopía digestiva superior, un procedimiento que ya ha dejado de ser un tabú porque lo realizamos en la práctica diaria.
Yo personalmente prefiero que mi amiga, la doctora anestesióloga, me duerma bien al paciente para yo poder trabajar, observar, mirar, tomar biopsias. ¿Hace falta simplemente una sedación o un proceso Hacíamos anestésico? antes así, pero el paciente se molestaba mucho porque era una sedación demasiadamente superficial, con un poco de Dormicum. Pero el paciente, realmente el Dormicum te seda la fase 1 de la conciencia. Mientras que si yo llamo, obviamente, lamentablemente el costo nos molesta ahí, pero si yo llamo a un anestesiólogo, él va a ir a una fase 2 y a una fase 3 de sedación. En porcentajes de costo, ¿cuánto ha variado con una simple sedación o con un proceso anestésico? Sí varía, definitivamente un 50%. Un 50%. Sí, se ha variado un 50%. Pero mira, yo con un paciente dormidito, con la doctora. Se puede trabajar mucho mejor. Yo trabajo, miro, observo bien, que no se me vaya a escapar una lesión plana, una lesión elevada, una mancha que está ahí, que cuando hicimos el curso en Japón alguna vez nos decían, cuidado con las manchas en el estómago, porque puede ser un carcinoma en fase inicial. Entonces todo ese tipo de precauciones tomamos. Pero obviamente si es un paciente que nos dice, doctor, yo le colaboro, no se preocupe, bueno, que sea así, le pongo 2 miligramos de Dormicum, le cedo y el paciente está medio dormido. Medio dormido. Pero cuidado, porque eso nos dice que sí, pero el rato de los ratos no ocurre, el paciente se mueve, se molesta, y no es un examen que realmente nos tranquiliza. Nos da la comodidad del caso para hacer realmente un diagnóstico. Yo prefiero específico. Que realmente la doctora nos ayude y nos acompañe. Lo que pasa cuando nosotros hacemos las ecosonografías, por ejemplo en ecosonografía prostática transrectal, ¿no? Siempre y con biopsia. Cómoda, a veces con biopsia, hay que dormir al paciente. Hay sin que duda dormirle, alguna. que es una y esto cosa además simple. permite una comodidad tanto para el médico como para el paciente, porque el paciente se despierta y no ha pasado absolutamente nada. Absolutamente, el paciente está pero feliz de la vida. Claro que dice, sí. ¿por qué no me alargaron más bien el sueño? Ahora, ¿algún otro método diagnóstico? Entonces la endoscopía fundamental. Okay. Si podemos mirar, calibrar, ver cómo está la unión del esófago con el estómago, mirarle el cambio de epitelio, fundamental. El segundo examen, que realmente se hace muchas veces inaccesible, pero es el gol estándar para ver si tiene o no tiene reflujo, es un procedimiento que se llama pH-metría, que no es más que colocar un catéter conectado a un sensor, a un chip, durante 24 horas te va midiendo cuántos reflujos, te va marcando una flechita, y luego de las 24 horas miras efectivamente qué cantidad ha bajado de 4, digamos, que es un término de medición, cuántos reflujos ha tenido 24 horas. Si ha tenido 150, es un paciente que está tiene un reflujo patológico. ¿Los rayos X? Se utilizaba mucho y nos decían que había reflujo. Y era muy común. Lo mismo la gammagrafía por reflujo. Teníamos en el hospital militar, me acuerdo. Pero tenemos pH-metría y tenemos manometría esofágica y tenemos endoscopía digestiva. ¿Ha caído en desuso la radiografía? La radiografía como medio de contraste. Muy poco se utiliza porque la sensibilidad es alta, pero la especificidad es baja, lamentablemente. Perfecto. ¿Algo más al respecto de los métodos auxiliares diagnósticos? Bueno, tenemos... dentro de este campo de la manometría esofágica tenemos un examen que se llama impedancia. La impedancia es un procedimiento muy parecido a la pH-metría, que tiene la característica de discernir entre si lo que está subiendo es ácido o lo que está subiendo es bilis. Porque si es ácido es un tratamiento y si es bilis es otro tratamiento. ¿Tiene algo que ver en los pacientes colecistectomizados, es decir, aquellos pacientes que se han sacado la vesícula, para que nos entiendan los amigos, con este tipo de reflujo gastrointestinal? El 95% de los pacientes colecistectomizados, la bilis se regresa al estómago, se queda estancado en el estómago.
Y si este reflujo biliar, llamémoslo así, es tan potente que también le abre al esfínter que hemos comentado, la bilis se sube y se sube a la laringe. Situación terrible. Hemos tenido muchos casos que el paciente a las 3 de la mañana está pidiendo auxilio con un espasmo laringio, el clásico galillazo, que realmente el paciente y la esposa está desesperada porque el paciente no respira. Entonces, es bueno saber que es colecistectomizado y que esa bilis en determinado momento, si yo le uno al ácido, podría ser un detonante de una crisis de espasmo laringio secundario a este agente patógeno, patológico. Gracias, Guillermo, por estas explicaciones realmente, porque es importantísimo que nosotros sepamos cuáles son los factores de riesgo, incluso cuando el paciente ha tenido algún tipo de cirugía en el tracto gastrointestinal o en su defecto pues en las glándulas anexas al aparato gastrointestinal, como es el hígado, como es la vesícula biliar, etc. Ya que la vesícula biliar no es más que el receptáculo, si ustedes quieren, o cabe el término, la bodega de la bilis que administra en función de las necesidades digestivas, en función de lo que nosotros comemos, como por ejemplo cuando comemos grasas, etc. Bien, hay una patología que es muy frecuente en nuestro medio que está relacionado con una bacteria que encontramos en el estómago. Ya Guillermo ya se estará imaginando cuál es la bacteria que siempre estamos pidiendo. Así es que vamos a dejar a Guillermo con esa explicación de esta famosa bacteria. Es el Helicobacter pylori, ¿no? Desde el año 94, ojo, estamos hablando de patología esofágica, pero nos fuimos abajo en el estómago, sí, donde está el Helicobacter. Sí. ¿Tiene algo que ver la presencia de este HP, del Helicobacter pylori, para producir reflujo? Sí y no. Hay escuelas que dicen que lo peor que uno puede hacer cuando uno tiene enfermedad por reflujo es erradicar el Helicobacter, porque el reflujo se intensifica. Una escuela, sobre todo europea. La escuela americana dicen, por favor, en Latinoamérica tienen mucho cáncer de estómago. Traten a los pacientes. ¿Qué importa el reflujo? Le da lo que usted guste para el reflujo. ¿En tu experiencia? Hay que tratar al Helicobacter. El Helicobacter es un cancerígeno que en nuestro medio sigue vigente y sigue totalmente infectando. Pero más bien la causa primaria del objetivo es erradicar el Helicobacter pylori para prevención de cáncer de estómago más que para tratamiento de reflujo. Nos olvidamos del reflujo. Al reflujo le combatimos de alguna manera, tal vez con el tratamiento que podemos mencionar, con posturas. Por supuesto, tenemos unos minutos como para tratar. Pero al Helicobacter hay que tratarla. Si yo tengo Helicobacter y mi pareja, mi esposa, tiene Helicobacter, por favor, tratemos Helicobacter, porque estamos en un país todavía donde la incidencia de cáncer de estómago es muy alta. Perfecto. En el minuto que nos queda, que ya nos están haciendo por favor, vamos al tratamiento, Guillermo. Dieta, fundamental. La dieta variada, equilibrada, es crucial y fundamental. Evitando todos los alimentos saturados, evitando todo lo que puede abrirle al esfínter. Entonces tenemos muchos irritantes, el café, el alcohol que habíamos mencionado, las clásicas agüitas de menta, en la menta es fatal, la canela nos va muy mal, la guayusa nos va muy mal. Ni decir los traguitos. Sí, el alcohol nos va muy bien, el canelazo nos va re mal. La cerveza. Igual, pero hay una cerveza. El vino. El vino es, pero el principal inductor de la apertura del esfínter. Todo lo que es productos que relajan el esfínter. Exactamente, se relaja el esfínter y este paciente al día siguiente está con sintomatología. ¿Qué comer, Guillermo? Se postula que la dieta tiene que ser fraccionada, en mayor cantidad que calidad. Perfecto. Entonces, si escogemos, por ejemplo, en una persona embarazada, démosle una dieta seca. Dieta seca y fraccionada. Y fraccionada en 5, 6, 7 tomas. O sea, poca cantidad, poco espacio, pero un poquito más de cantidad. Bien. Y ya para terminar, medicamentos.
medicamentos, básicamente los famosos inhibidores de bomba de protones, los IVP. Tenemos 8, 9 ya ahora familias del omeprazol. El omeprazol salió en el año 92. ¿Cuáles recomiendas en tu experiencia en Cada la vez utilización? hay múltiples fármacos de esta familia. Pero realmente son estos inhibidores de la bomba de protones. Se ha comprobado que a la cuarta semana todos son iguales. Pero ha salido unos inhibidores que se suma bicarbonato y ácido algínico, en donde el efecto bloqueador de ácido es inmediato a los 15 minutos. ¿Y el tiempo de tratamiento? Si es úlcera duodenal, 8 semanas. Si es úlcera gástrica dentro del estómago, 12 semanas. Para el Helicobacter pylori, 14 días ¿Y establecidos. relacionado con el reflujo? 2 a 3 meses. 8 a 12 semanas, perfecto, obligatoriamente. Okay. Pero no nos olvidemos que es una enfermedad crónica recidivante. Entonces, si se descuida el paciente, otra vez tiene que tomar control medicación. permanente, prevención, después del tratamiento, realmente es lo más indicado. Y visitar a su médico, ¿no? A su médico de confianza, y de ahí pues al especialista, a su médico gastroenterólogo. Esta sería la recomendación. Bien, hemos llegado ya al final de su programa. Un agradecimiento a Guillermo, gracias, ¿no? por acompañarnos. Pues estaremos continuamente invitando a Guillermo para tratar estos temas realmente de interés social. Así es que cuando ustedes gusten, pues pueden contactarse con Guillermo. Pues le vamos a pedir que nos ayude con sus números telefónicos de contacto. Si es que usted necesita alguna consulta, pues puede hacerlo tranquilamente. Guillermo. Bueno, nosotros estamos en el edificio Cisneros, el que queda justo en el metro La Pradera. Próximamente van a inaugurar. Próximamente estará ahí la estación. Sí, justo en la esquina, en la 9 de octubre y el Eloy Alfaro, en la esquina del Colegio Dillon, en el 4º piso. Nuestro teléfono convencional es el 2505-823. Ahí nos pueden ubicar muy fácil. Y nuestro teléfono móvil es el 0 con 3 9s 44 41 45. Muy fácil ubicarnos, Patricio. Bien, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes, amigos, por permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos. Recuerden que este programa pues sale en vivo y en directo los días miércoles a las 12 del día, se reprisa los días domingos a las 13:30. Pueden seguirnos a través de las redes sociales Telesucesos Quito, Telesalud, @Dr. Barzallo, y la invitación para que en tiempo real pues los días miércoles estén con nosotros a través de Telesucesos Quito. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.